Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes. Bueno, este debe ser el programa más anunciado de la programación de Sama TV, porque lo veníamos anunciando, ¿cuánto hace? ¿Qué sé yo? Un montón. Como un mes. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Susana, ¿cómo estás? Sí, porque bueno, despertó muchas repercusiones el anterior análisis que hicimos del debate de candidatos a presidente. Exacto. Y bueno, y ahora está la posibilidad de hacer un nuevo análisis. Y hoy lo tenemos con todo el staff de nuestros todo el staff analistas que estuvo presente. Hoy están. Bueno, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes. Por si alguien se está sumando ahora y no vio los debates anteriores, los vamos a presentar. Vamos a presentarlos. Gabriela Simón, ella es doctora en semiótica, docente, investigadora de la Facultad de Filosofía. Gracias por estar. Gracias. Bernardo Sánchez, gracias Bernardo por venir. Es comunicador, especialista en comunicación política, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y también docente en escuela secundaria. Y estuvo solito en el programa anterior. Se la bancó como solito. Un rey. Lo abandonamos. Bueno, acá Rivero, gracias por estar. Politólogo, escritor, docente de la Facultad de Sociales, analista de la realidad argentina. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy amable. Bueno. ¿Vos cómo los ves? ¿Los ves con cara de que han estado ayer? Sí, han estado mirando. ¿Mirando? Han estado mirando. No, ni preguntemos cómo nos ven a nosotros. Te digo que superó el rating, el programa de anoche ha superado las anteriores. Las versiones anteriores. Y la verdad que bueno, creo que al final decae en los últimos 15 minutos, pero bueno, sí hubo picos a partir de las 21:30. Sí. Bueno, porque se está definiendo nada más y nada menos quién nos va a gobernar. Bueno, vamos a analizarlo con los que saben, ¿no? Bueno. Y empecemos por una visión general, ¿te parece? Dale. ¿No? Bueno, arrancamos con Oscar. ¿Cómo viste el debate, Oscar? Bien, lo vi bien, lo he vuelto a escuchar hoy día en la mañana para venir afilado, digamos. Y la verdad que escuchándolo de nuevo, realmente es un lindo debate porque tiene todos los contenidos teóricos, filosóficos, de política pública, que son propios de un debate político. Y ambos contendientes han sido competentes en sus campos de conocimiento y a su vez en relación a la temática general. Ahora, particularmente yo me inclino por destacar las virtudes de Sergio Massa, quien ha demostrado tener obviamente un dominio de escenario, una claridad conceptual, un discurso muy concreto en el manejo del tiempo, en el manejo de los conceptos y denota un conocimiento práctico de la política, del gobierno, en fin, lo que todos sabemos que es, porque independientemente que se lo vote o no, nadie puede negar que es un hombre de la política que lleva muchos años en el ejercicio del gobierno y que a su vez tiene capacidades técnicas y prácticas demostradas en gestión. Con respecto a Javier Milei, bueno, me llama la atención a mí que sea un teórico ortodoxo de su propia filosofía, es decir, lo que se dice generalmente un intelectual orgánico del libertarismo en este caso, por cuanto que todo lo encara desde la lógica de su pensamiento, lo cual lo hace un pensamiento relativamente llamativo por un lado, pero por otro lado es un concepto abstracto, la realidad, no tiene un basamento empírico al que él pueda hacer referencia en términos de gestión, porque no la ha tenido, ni tampoco esas ideas han sido implementables. Cuando han sido implementables no son los mejores ejemplos, que fue el caso de Martínez de Oz durante la dictadura, luego las ideas liberales que se han implementado en momentos de crisis económica y política en Argentina. Por lo tanto, él allí tiene una debilidad que la reemplaza
probablemente con críticas al oficialismo, por cuanto que el oficialismo, estando en gestión, es susceptible de ser objeto de críticas, porque está equivocándose en cosas, porque está generando políticas que cometen eventualmente errores, y son esos errores los que él resalta, y sumado a juicios de valor, epítetos, adjetivaciones de la acción del otro, que bueno, son propias de la chicana política, digamos, cuando le dicen mentiroso, tu gobierno es un gobierno de ladrones, en fin, agresivo, que me llamó la atención porque en el reglamento está prohibida los términos que impliquen agresividad. Una cosa es una crítica a una política, a un contenido, y otra cosa es a la persona, digamos. Además que lesiona la dignidad y el amor propio de quien está siendo su interlocutor. Casi un insulto, ¿no? Es un insulto, en términos personales es un insulto, porque si yo te digo ladrón, te estoy insultando. Claro. Y bueno, pero ahí él lo para, Massa lo para cuando le dice, lo tenés que demostrar, si no estás incumpliendo tu deber de funcionario público, te pido que que lo denuncies concretamente. Lo denuncies concretamente, y si no, bueno, yo lo voy a hacer. Te voy a denunciar a vos por falso testimonio, o incumplimiento de los deberes de funcionario público, por tener conocimiento de algo que no lo denuncia. Entonces, eso me parece que fue como la única contraacción que realizó Massa fuerte con respecto a ese tipo de insultos, digamos, políticos. Pero bueno, el resto está lleno de cosas ricas, qué sé yo, que lo vamos a ir evaluando seguramente en el camino de este intercambio. Bien. Vamos con Gabriela, si te parece. Vamos con Gabriela, dale. Bueno, viste el debate. Gabriela ha hecho la tarea, se ha traído hasta el cuaderno. Tiene apuntes ahí. Comentanos, ¿qué viste? Bueno, en términos generales hay un capítulo de la semiótica que tiene que ver con lo gestual, la kinésica, de ahí viene la palabra cine, movimiento, con la kinésica, y fue muy elocuente para mí, sobre todo en el primer bloque del debate, los nervios, esta risa irónica, simuladamente irónica, era una risa y una gestualidad de una persona que estaba nerviosa y de una persona que por momentos no podía reaccionar ante una estructura discursiva muy clara que planteó Massa al principio, al menos, que fue, por una parte, hacer preguntas que requieren respuestas cerradas, por el sí o por el no. Esto, en este momento de la elección, que es el balotaje, o sea, la definitiva, es muy interesante porque no es un armado caprichoso de Massa o los asesores de Massa, sino un armado que se da por las mentiras y desmentidas del candidato, y además porque el candidato tiene una candidata a vice que dice cuestiones ya rayanas o no rayanos, que irrumpen en los derechos humanos, contra los derechos humanos, y que luego él trata a veces de desmentir, lo mismo que su entorno con la homosexualidad es igual a tener piojos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen una suma de delitos negacionistas, estigmatizantes y peligrosos para la sociedad, que realmente en ese momento esta estructura que elige Massa es muy, muy pertinente para poder entender en el debate público, que era el último, además prácticamente quedarán 3-4 días para el cierre de campaña, pues sepamos si va a dolarizar o no va a dolarizar, si va a cerrar el banco o no lo va a cerrar, si va a arancelar las universidades y la educación pública o no. Y esto, los canales televisivos de la oposición, que estuve haciendo zapping y escuchando los distintos canales, fue analizado muy perversa y con mala intención, muy perversamente, como que Massa había ido a preguntar no. Massa tuvo una estructura discursiva muy bien diseñada. Hacía las propuestas por un lado y por otro lado la mitad de los 4 minutos la destinaba a interpelar a ese candidato que no es que solo miente, nos miente, a través de esta figura que es la denegación discursiva. Eso por una parte. Por otra parte, esta kinésica, ese cuerpo que habla poniéndose nervioso, riéndose irónicamente, mirando de alguna manera rara y en todo momento descalificando, porque si cuando él está hablando yo me estoy riendo, lo estoy descalificando, fue acompañada
de insultos que también atañeron a las mujeres, porque él, en un momento de un debate presidencial, en serio les digo, es muy poco importante, entiéndase en la dimensión que lo digo, que la esposa de Massa haya ganado o no haya ganado el Tigre. Estamos hablando de quién va a gobernar el país. Es como si acá estuviéramos con un problema gravísimo de un terremoto y pensemos quién ganó en Chimbas o quién ganó en Capital o quién ganó en Santa Lucía. Estamos con un problema serio, porque justamente no pongo el problema del sismo porque sí nomás. Traigo la figura del sismo porque estamos envueltos en una situación y en un conflicto de dos modelos de país en el cual el candidato anoche insultó, estigmatizó, hizo lo que hasta los caballeros, como la generación de mi padre, decían no meterse, con mi hermana, mi vieja y mi esposa no, y con mi hija Exacto, no. como un código. Claro, como un código hasta de cuando no existían los derechos de género, sí, y el feminismo. Entonces para mí fue muy grave. Y además de eso, en ningún momento pudo decir, después voy a ampliar este tema, realmente con claridad, ya que estamos en un canal universitario y también como ciudadanos prevalece la necesidad de la salud pública y de la educación pública, a veces por sobre otras necesidades, y el derecho al trabajo y a la igualdad del trabajo en las mujeres y otras diversidades genéricas, no fue claro, fue ambiguo, y entonces el sí o el no que le invitaba a contestar Massa fue una estructura discursiva perfecta para poner en evidencia la poca claridad, o mejor dicho, la abusiva no claridad que esconde lo que sí sabemos que va a ser, pero no lo puede terminar de decir. Yo tuve la sensación en algún momento, no sé si a ustedes les pasó, sobre todo en esa primera parte, que yo pensaba, ¿es la cámara que está como temblando? Y después me di cuenta que no, que era el candidato Milei, ¿no? O sea, como que él no lograba quedarse quieto. Y bueno, eso se contrapone con lo que hizo Massa, no solo de estar muy plantado en su atril, sino hasta salir del atril y poder hacer un movimiento por delante del atril, ¿no? Como me pongo más cerca tuyo, de quien te estoy hablando. Esto como comunicador, Bernardo, ¿cómo lo viste a esto? Sí, perdón, ibas a decir algo. No, digo que solamente iba a agregar que en ese primer bloque temático, que es el de economía, que fue el inicio del debate, allí estuvo al borde de salirse de sus cabales. Exacto. Es decir, en el resto se bajó un cambio, digamos, pero en ese primero estuvo en el límite. Realmente Massa logró desequilibrarlo en términos de que entró a levantar la voz, en fin, se transformó en su figura también al respecto. Y como arrugar el ceño y los ojos de la mirada. ¿Vos cómo lo viste desde la comunicación, Bernardo? Sumo algo a esto que decía recién Gabriela sobre la kinésica, también referido a esto del uso del espacio, del uso del cuerpo también en la apropiación del espacio. Si tomamos, por ejemplo, la proxémica, diríamos que en principio se notaba esto de la tranquilidad, de la soltura con la que se manejaba Massa en el escenario, al comenzar y al terminar, que es cuando tenía la posibilidad de moverse del atril, que ese fue uno de los cambios también propuestos para este debate. Y en cuanto a Milei, sí, se lo notó muy nervioso al comienzo, y sobre todo no terminó de estar clara su estrategia de enfoque en el discurso. En el caso de Massa sí veíamos que volvía a tomar referencias como esto de vamos a trabajar para que el Papa venga a la Argentina del 2024, buscando un votante, un electorado católico, cristiano. También en reiteradas ocasiones citando algunas menciones que hizo Bullrich en el debate anterior cuando decía cuáles eran los países que tenían el dólar como moneda oficial o que habían eliminado el Banco Central, como diciendo yo tomo esto que dijo otra candidata que ahora está fuera de este espacio de balotaje. Y también incluso en momentos en los que le decía a Javier Milei, ¿te acordás cuando vos estuviste en el Frente Renovador y esto vos lo viviste? Entonces como también diciendo, vos fuiste parte en algún momento de mi espacio, ahora te querés hacer el distinto, pero en algún momento estuviste de este lado. Y volviendo a esto estructural, creo que también si tomamos como antecedente lo que fue el debate, que no fue oficial, pero que sí era un buen antecedente del miércoles entre Rossi y Villarroel, vices,
Creo que en este sí se pudo apreciar mayor orden. No me pareció algo muy atinado esto de que en el debate entre Rossi y Villarruel tuvieran tiempo en el que podían hablar uno encima del otro, porque en definitiva esto puede aportar más al espectáculo, a que la gente diga, mirá lo que le dijo, mirá. Pero en definitiva a la calidad democrática, a la convivencia institucional, que es lo que se buscan con estos espacios de democratización de la palabra y de acercarle a la sociedad las propuestas de los distintos espacios, creo que no sumó. En el caso de lo que vimos ayer, estaba más ordenado, esto de los 2 minutos como tiempo máximo para hablar de corrido, y aún así creo que los candidatos podrían haber aprovechado un poco más el tiempo. Me parece que por minutos ocuparon demasiado tiempo en la chicana, que es parte de la estrategia también, con esto que hablábamos recién de tratar de sacar de sus cabales a Milei, pero creo que se podría haber ocupado un poco más de ese tiempo. Oscar, ¿te parece que alguien ganó en el debate? Sí, o sea, es decir, ya hemos evaluado que no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias, claro, digamos, de un debate y cuáles son las consecuencias de hablar bien o de no hablar bien, de enojarse o no enojarse en el electorado, teniendo en cuenta que está orientado a un electorado que aún no ha decidido el voto mayormente, un votante flotante. Por lo tanto, no me animaría a afirmarlo. Ayer hacía un poco así los canales a favor de Milei, particularmente el EN, después de describir los aspectos evidentes del debate, concluían que efectivamente había una superioridad de masa. Pero luego alguien introdujo una consideración que tenía que ver con que justamente ese exceso de dominio lo podía poner en una situación de peligro con respecto al electorado independiente y yo que estaba ahí observando, por cuanto que hacía gala de una suerte de altanería, de exceso de capacidades que probablemente cayera como si fuera pedante, por ejemplo, para observadores anónimos, digamos. Claro, bueno, claro. Esa lectura, que si bien estaba interesada, porque buscaban por todos lados tener unos argumentos a favor de Milei, no deja de ser cierta también a la hora de valorar eventualmente una conducta electoral. Yo puedo votar a favor porque te sobran las capacidades, o puedo votar en contra porque ese exceso de capacidad me pone así como en recelo, claro, digamos. Bueno, eso nadie lo va a saber hasta el domingo. Lo que yo sí quiero decir y advertir acá, que lo que decía la doctora Simó es relativo a la mentira. Es decir, él ha omitido todo el tiempo tomar posiciones con respecto a los grandes temas como lo ha venido haciendo a lo largo de toda su campaña. Es decir, ha venido diciendo una cosa y en este debate no se ha decidido, digamos, absolutamente, pero sí ha morigerado su planteo. Ha hablado de reformas de tercera generación, segunda, que ya lo incorporaron, lo cual es absurdo, es contradictorio, porque todo el planteo finalmente era que esta derecha de Milei iba a ser más efectiva que la derecha de Cambiemos en su momento, atento que iba a implementar medidas de shock y no gradualísticamente, como decía Macri. Y en tanto que esta idea de primera generación, segunda generación y tercera generación es como tiempos demasiado largos que superarían eventualmente los 4 años de mandato. Claro, sí. Y termina siendo absurdo porque, vamos a liberar la economía recién cuando tengamos hipercompetitividad en materia laboral, en materia fiscal, etc. Y eso sería un ideal absoluto que no es posible realizar en este país. Gobernar? Claro, entonces no sería gobernar, no sería llegar a los propósitos. Ahí hay una contradicción estructural tan profunda que inhibe de todo análisis lógico el planteo, porque no tiene factibilidad, ni siquiera en tiempos de gobierno, ni siquiera en términos ideológicos, porque está diciendo lo contrario a lo que predica, y porque además, digamos, el electorado necesita propuestas concretas y puntuales con respecto a problemas concretos y puntuales.
Hubo un momento que me parece a mí que Massa lo deja, digamos, hace un gol cuando le pregunta sobre el GEDE, ¿no? Que es el tema de la tramitación de expedientes electrónicos, y donde no tenía, por lo visto, ni idea. Mirá, Sí, adelante. En lo que acabas de decir y en lo que dice acá el colega confluyen varios aspectos. El primero es, el ejemplo es el GENE, que justamente la confusión discursiva de este hombre esconde o quizás muestra demasiado una situación de absoluta peligrosidad para un sistema democrático. Decir tercera generación es decir, por un lado, todo lo que dijo él, lo impracticable, bla, bla, pero por otro lado es decir, porque ya lo dijo en el debate anterior, ¿qué pretende? ¿Tomar el poder y hacerse del poder, abolir los otros poderes? Hay que escuchar cuando una persona vuelve a decir en un segundo debate, a 5, a 4 años hago esto, a 8 años, y si me da, le decía la otra vuelta, y si me das 12, y si me das 35. La idea de las urnas bien guardadas. Claro, hay una idea antidemocrática que hay que saber escuchar, porque como él se presenta como un estandapero solo, y este es el otro aspecto que quiero mostrar, el desconocimiento que él tiene de cualquier ley que enmarque las prácticas y los deberes de un funcionario público como un jefe de Estado, y como es el Poder Ejecutivo que él va a presidir, hace que no pueda contestar esta pregunta, Carlos, que no pueda entender planteos que le hace Massa, por ejemplo, el de la economía, porque queda claro cuál es cuando él trabaja en el tema de el primer eje, que fue el de economía. El de economía. Que es, fíjate los dos verbos que usó él. En ese momento, en el de la economía, exterminar el kirchnerismo, ese era una de las ejes que toma en economía, y el segundo es liberar la economía y el Estado no se mete. Entonces Massa le decía, vos entendés quién regula, vos entendés quién controla, no lo puede entender porque no hay en él un conocimiento, y esto que le dijo, más allá de la chicana, está solo, hoy no vino tu padrino, y nunca mejor dicho padrino, no vino tu padrino, quiere decir también que como ciudadanas y ciudadanos debemos saber qué nos concierne con una persona llega como un rock star de un rock que no existe, porque él creo que no sabe lo que es el rock, si no sería un verdadero revolucionario, solo al poder, y a quién va a echar mano para poder ocupar los distintos lugares que conducen un país. Ante la debilidad de un Massa desgastado por el lugar que ocupa, desgastado por una situación que todos sabemos es fruto de varios factores que ahora no nos concierne analizar, o sí, pero no importa, no es a eso lo que hemos venido, este hombre no pudo en ningún momento ser el candidato que pueda hacer una contraoferta en el marco de la democracia, es en el marco del desconocimiento, de la vulnerabilidad en la que pone a la democracia y a las instituciones por ignorancia de las leyes, en el capricho personal. Por eso la insistencia, aun cuando se tranquilizó en el segundo bloque del insulto y el adjetivo descalificador rayano al delito, y en cuarto lugar, esa soledad de un hombre con sus perros y su hermana, que para una novela de García Márquez, pero no es para una presidencia de la nación. Por favor, en esto hay que ser serio, porque acá se nos va la vida, la de nuestros hijos y de las generaciones por venir, la de nuestros ancianos y ancianas, y la de las mujeres, y todos los pueblos originarios, y todos los lugares que están atravesando problemas con la cuestión del medio ambiente, etcétera. No puedo seguir enumerando. Es en serio. Un voto no se lo revienta contra la urna por odio. Un voto se lo introduce en la urna para el futuro. Bernardo, ¿te sorprendió desde tu rol de comunicador? Decíamos al principio que este era el programa más anunciado de todo el ciclo, porque bueno, veníamos hablando, ¿no? Si hay balotaje, vamos a volver a analizar el debate, pero a mí personalmente, como público, me sorprendió el grado de expectativa que había despertado en la gente, y cómo estaba por todos los canales, y el rating que tuvo, que decayó un poco al final. ¿Qué refleja esto? ¿Refleja la necesidad de saber por dónde va la economía, qué va a pasar? ¿Es político, es económico el interés que despertó este debate en particular? Creo que como estamos en un momento de mucha incertidumbre, y se daba que justo tenemos por un lado una figura nueva para la política como es Javier Milei,
que había irrumpido y también había impactado sobre todo en sectores jóvenes que ahora comienzan a mostrar mayor interés por política. Teníamos por un lado esa necesidad de acercarse, de interiorizarse un poco más con la política, el hecho de que también el último balotaje había sido en 2015, en 2019 no lo habíamos tenido, entonces volvía a darse este contexto de final entre dos candidatos para una elección presidencial. Y por otro lado también el hecho de, por supuesto, la situación económica y el tema que más llamaba la atención para este debate, que fue el primero de los ejes. Y en eso también, y retomando un poco la pregunta que hacía Carlos y que coincido con la lectura de Oscar de quién ganó o quién perdió, creo que es importante hacer el análisis de acuerdo a cuáles eran los objetivos de cada candidato. Me parece que en esto Massa volvió a mostrarse al comienzo y al final conciliador, tomando nuevamente el concepto de este gobierno de unidad nacional, hablando de que era importante convocar a distintos sectores, que el país así lo necesitaba. Volvió a mostrar su experiencia, en este caso cuando le tocó estar al frente de Tigre, y que fue una de las cuestiones que hasta mismo Milei le resaltó en materia claro, de seguridad. Y por otro lado, que fue muy estratégico con esto que hablábamos recién, tanto en los ejes de economía como también de producción y trabajo, para no permitirle a Milei que lo golpeara. Y justamente en economía, que es en donde Milei, por su expertise o formación, podía llegar a resaltar un poco más, volvió a cometer el error que había cometido en los debates anteriores, que era esto de hablar en difícil, hablar en teórico del liberalismo y no acercarse al electorado que no entiende ese grado de academicismo en lo económico. Después Milei volvió a hablar de casta, que era algo que en realidad centraba el voto en el que en un comienzo se había encantado con esta idea del liberalismo o de una fuerza nueva para la Argentina, y en cierta manera deja de lado a ese votante de Juntos por el Cambio que ahora no tiene un candidato de su espacio político. Directo, claro, y que un poco lo saca porque termina y la gente que lo había acompañado empieza a cantar La casta tiene miedo. Claro. Y era como, bueno, pero no se supone que ahora vos te has acercado a quienes llamás la casta. Había bastante contradicción en eso. ¿Les parece que tuvo el nivel suficiente el debate? Para mí sí, o sea, para mí tiene contenido, lo que pasa es que es muy rápido, ya lo habíamos evaluado la vez pasada, son tiempos muy cortos, pero si uno lo reescucha y lo vuelve a atender, está cargado de contenidos de distinta índole. En el caso particular mío, desde el punto de vista de la ciencia política, las propuestas programáticas, la diferencia de los discursos, es decir, está absolutamente claro. Me ha gustado a mí en ese sentido, independientemente como un insumo para el estudio, ¿no? Ahora, yo quiero decir algo. Con respecto a lo que apuntabas del interés que ha despertado, digo que independientemente de todos esos factores que él alude, creo que sintetiza el antagonismo argentino. Es decir, acá estamos frente a dos modelos que vienen disputándose el ejercicio del poder no desde ahora, sino a lo largo de toda la historia en Argentina. Por algún motivo, este país tiene un componente liberal, neoliberal y ahora llamado libertario, muy, muy profundo en su clase dirigente, en su clase empresarial, en determinados sectores de la producción de la economía concentrada, de la pampa húmeda, etcétera, que han levantado la bandera desde hace tiempo de luchar contra la injerencia del Estado, contra la regulación y contra la protección de los sectores más débiles y vulnerables de nuestra sociedad. Entonces han usado toda la artillería discursiva, conceptual, propagandística a lo largo de toda la historia para denigrar la distribución de la riqueza, la justicia social, la reasignación de los bienes y el control del mercado liberado a sus propias fuerzas. Y consecuentemente todo eso se ha ido haciendo teoría, se ha ido haciendo concepto propagandístico, etcétera, y en alguna medida la persona de Milei resume
de la mejor manera. En democracia todas esas categorías. Sí. Porque es economista, porque ha sido empleado de las grandes multinacionales y de los bancos, porque ha sido elegido por sus competencias histriónicas en los sets de televisión y porque ha logrado, a pesar de todos sus déficits, constituirse en una fuerza política nada menos que frente a todas las estructuras partidarias preexistentes. Con lo cual, obviamente, ha horadado en cierta medida un sistema que con todas sus contradicciones era un sistema de partidos, de grandes partidos, etcétera. Yo ayer me preguntaba qué paradójico que habiendo tantos dirigentes, gobernadores, por ejemplo, no hay ningún gobernador que haya podido acceder a ser candidato a presidente en este balotaje. Massa es un hombre político de tremenda trayectoria, pero no ha sido gobernador. Y un poco como que la política institucional iba pensándose en que el que iba a ser presidente en el futuro necesariamente iba primero a validar sus títulos de político y de exitoso en el gobierno provincial. Y aparece un sujeto que viene de afuera de la política, de afuera de los partidos y de afuera digamos, de la tradición que institucionalmente tiene una democracia. Por eso es muy llamativo este proceso electoral. Y es muy antagónico también, porque sintetiza mucha crítica al sistema, lo cual es absolutamente falso, porque finalmente él está representando el verdadero sistema que dio lugar a las crisis en la Argentina, el endeudamiento, etcétera. Pero bueno, esta construcción demuestra también la importancia de los medios, ¿no? Es decir, estamos hoy en una era absolutamente mediática. Sí, vamos a hablar de, perdón que te interrumpa porque veo que ya estás haciendo la señal. Que quiero dejar, siempre me interesa situarme que estoy en un canal de la universidad pública, entonces quiero cerrar con algo propositivo. Cuando Massa habla del punto del PBI que le va a dedicar a la educación, cuando habla de cómo los intelectuales y el aporte intelectual sale al mundo en el capítulo de las relaciones internacionales, y cuando muestra que la movilidad social es uno de los aspectos más relevantes de la educación pública y de la universidad pública, el hijo de un albañil puede llegar a ser un abogado, lo dice él. Quiero dejar este mensaje a quienes nos confían a sus hijos. Somos trabajadores que recibimos a hijas y a hijos de trabajadores. Y la universidad pública no es un bien de un gobierno, es un proyecto de país que hoy es real y que uno de los candidatos lo tiene. Se lo debemos siempre a luchas de hace muchos siglos, pero tenemos que confiar en que esa universidad puede seguir construyendo mayor democracia, mayor distribución del conocimiento y mayor movilidad social. Pero por otro lado también tenemos que creer que no es mentira, no es una ficción, ni es una chicana, puede desaparecer tal como la concebimos hoy, de un día por el otro, por el capricho de un hombre que se cree un Mesías. Sí, tal cual. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, Bernardo, muchas gracias. Tu cierre en 30 segundos. Simplemente celebrar estos espacios, tanto como el que estamos compartiendo hoy de análisis, como el que vimos anoche de intercambio entre candidatos. Creo que eso enriquece a la democracia, la cual estamos celebrando 40 años en este 2023. Y sobre todo valoro el hecho de que cada vez sean más jóvenes quienes también se involucran y se interesan por la política. Bien. Él es el más joven del grupo, de hecho, tiene que decirlo. Bueno, gracias Oscar, gracias Muchísimas Bernardo, gracias a los tres, de verdad. Gracias a ustedes. Que nos ayudan a salga pensar todo en voz bien alta. el domingo y sí, nos ayudan a pensar, de verdad. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. No, el otro. El otro. El otro nos cierto, vamos a ver, Catarina, porque es hay feriado el feriadito, próximo lunes, cierto. así es que bueno, Bueno. nos veremos el otro lunes. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Adiós.